Bien, de acuerdo al avance del texto, lo que tendríamos que ver es la parte de ecuaciones exponenciales complejas, ¿ya? Habíamos visto ya la parte de ecuaciones exponenciales sencillas, en la que podíamos comparar bases iguales para poder después resolver o armar una ecuación con los exponentes, ¿sí? En este caso, si nos fijamos, no podemos comparar, por ejemplo, esta base 3 con esta base 5, o esta base 5 con esta base 10, o esta base 3, 4 con esta base 3, y así sucesivamente. Entonces, cuando no se pueden comparar las bases, como en estos 6 primeros ejercicios, ya lo que tenemos que hacer para resolver este tipo de ecuaciones es usar logaritmos, ¿ya? Y aplicar la propiedad de la potencia, nada más, ¿sí? Entonces, estos 3 primeros ejemplos, ¿sí? Y con esto vamos a continuar la siguiente clase, pero ya les voy a indicar un pequeño ejemplo de qué es lo que vamos a hacer la siguiente clase. Entonces, vamos a empezar. Como les dije, en este caso no podemos comparar bases iguales. Entonces, cuando no se pueden comparar bases iguales, lo que tenemos que hacer es aplicar logaritmos. Tengo que aplicar logaritmo en el lado izquierdo y logaritmo en el lado derecho. ¿Sí? Y ahora voy a aplicar la propiedad de la potencia. Como este x menos 2 es una potencia, ¿ya? Esto lo bajábamos delante del logaritmo. Y aquí vamos a hacer algo similar. Solamente como son dos términos, los vamos a bajar entre paréntesis. Igual al logaritmo de 5. ¿No? En este caso la base que estoy utilizando llegaría a ser 10. Luego voy a hacer las operaciones correspondientes, porque este es un número. Si este logaritmo 3 en base 10 llega a ser un número. Como es un número, puedo multiplicar y hacer desaparecer el paréntesis, ¿no? En este caso tendría x logaritmo de 3 menos 2 logaritmo de 3 igual al logaritmo de 5. ¿Sí? Estoy multiplicando logaritmo de 3 por x y logaritmo de 3 por 2, que sería esto. Y ahora vamos a despejar x. Bueno, primero x logaritmo de 3, que va a ser igual. Esto que está restando va a pasar a sumar. Logaritmo de 5 más 2 logaritmo de 3. Y esto que le está multiplicando al logaritmo lo vamos a pasar a dividir, ¿no? Entonces tendríamos de esta forma. Y esto que está multiplicando, como les decía, va a pasar simplemente a dividir. Sí, se van a fijar que en todos los ejercicios en estos 3 primeros ejercicios vamos a utilizar esta misma propiedad, ¿ya? Lo vamos a utilizar solamente porque no se pueden comparar las bases iguales. Ahora, esta es la forma general de resolver ecuaciones logarítmicas. Esto también se puede utilizar cuando se puedan comparar bases iguales. Pero obviamente si se pueden comparar las bases iguales, ¿para qué voy a estar utilizando lo que son logaritmos? ¿No? Pero igual funciona, ¿ya? Esto de logaritmos es en la forma general, se podría decir. Miren que aquí voy a hacer algo similar. No puedo comparar la base 4 ni la base 3, ¿sí? Entonces voy a aplicar logaritmos en ambos lados de la ecuación. Logaritmo en el lado izquierdo de la ecuación y logaritmo en el lado derecho de la ecuación. ¿Sí? Este exponente va a bajar, este exponente va a bajar. Lo que implica que tendríamos x más 1 logaritmo de 4 entre paréntesis, ¿no? X menos 1 logaritmo de 3. ¿Sí? Lo estoy bajando entre paréntesis porque tengo dos términos.
¿ya? Otra vez voy a hacer el mismo proceso que he hecho aquí. X logaritmo de 4 más 1 logaritmo de 4. Puedo poner el 1 logaritmo de 4 o simplemente ponerlo logaritmo de 4, ¿no? Porque el 1 no va a influir en la multiplicación. Aquí lo mismo, x logaritmo de 3, y puedo poner simplemente menos logaritmo de 3, porque el 1 en la multiplicación se sobreentiende, ¿no? Y ahora voy a trabajar como si fueran ecuaciones literales. Ya cuando trabajábamos con ecuaciones literales, las x pasábamos a un lado, las que no tienen x al otro lado, y hacíamos un factor común, ¿no es así? Porque no eran términos semejantes. Sí, en este caso son números y se puede hacer eso. Entonces tendríamos x logaritmo de 4 menos x logaritmo de 3, y esto sería igual a menos logaritmo de 3 menos logaritmo de 4. ¿Sí? Esto que está sumando está pasando a restar, y esto que está sumando pues está pasando a restar. Esto mantiene el signo y esto mantiene el signo. Ahora voy a hacer lo que les decía, un factor común. Lo que hacíamos en ecuaciones literales. Logaritmo de 4 menos logaritmo de 3 igual a todo lo que está en el lado derecho. Y lo que multiplica lo vamos a pasar a dividir, ¿no? Ya para encontrar x, todo esto que está aquí pasa a dividir. Y listo. ¿No? Con eso estaríamos encontrando el valor de x, ¿no? Que está en función del logaritmo. No nos vamos a estar dando la tarea de estar encontrando aquí un número, ¿ya? A pesar que estos, utilizando la calculadora, podemos encontrar el valor real, ¿no? En decimales. Por ejemplo, si quisiera encontrar un valor más exacto, sin que estén presentes los logaritmos, podría encontrar en la calculadora, ¿no? Logaritmo de 5 más 2 logaritmo de 3 dividido entre logaritmo de 3, ¿no? Y esto me va a botar un número cualquiera, ¿no? Que en este caso es 3.46. Pero no vamos a estar entrando, lo vamos a dejar ahí y con eso estaríamos terminando el ejercicio. Lo mismo en esta parte de aquí. Pero si quieren un número en decimales, como les dije, podemos utilizar la calculadora y encontrar el valor en decimales. Sí, entonces lo único que estoy aplicando en estos dos ejercicios y lo único que ustedes tendrían que aplicar es en el ejercicio 2 y en el ejercicio 4, es justamente esta propiedad que estoy realizando, ¿no? Multiplicamos logaritmos en ambos lados, el exponente los bajamos entre paréntesis, ¿sí? Si es un solo término. Aquí no va a ser necesario poner entre paréntesis, es así, no va a ser necesario. Aquí sí, pero no. Aquí sí, pero aquí no va a ser necesario. Simplemente van a tener x logaritmo de 5, 3 logaritmo de 10, nada más. Y ahí luego hacen el proceso que estamos viendo, ¿no? Las x a un lado, luego hacen todo ese proceso, ¿ya? En el 3 vamos a aumentar una propiedad más, que es la propiedad de la multiplicación, ¿no? Porque si aquí aplico logaritmos, como habíamos hecho en los anteriores ejercicios, tendríamos logaritmo de 21, x, igual, y aquí tendríamos logaritmo, lo voy a poner entre paréntesis, de 2 elevado a la 2x más 1 por 5 elevado a la x, ¿no? Tendríamos de esa forma. Pero aquí no podemos pasarlo esto aquí adelante o esto aquí adelante. O la pregunta sería, ¿qué es lo que lo voy a mover aquí adelante? O el 2x a la menos 1 o el x.
¿no? A diferencia de los dos anteriores ejemplos que habíamos visto, por ejemplo, no había esto, ¿no? Esto no estaba. Y solamente tenía dos cantidades que comparar. Pero ahora está apareciendo una cantidad más que está multiplicando. Entonces aquí lo que vamos a aplicar es la propiedad del logaritmo de una multiplicación que se convierte en una suma, ¿no? O a la inversa. Entonces esta x sí ya lo puedo bajar aquí. X logaritmo de 21. Pero aquí aún no, ¿no? Esto lo tengo que convertir en dos logaritmos aplicando la propiedad del logaritmo. ¿Qué era la propiedad del logaritmo? Que cuando tenemos la propiedad de multiplicación, que cuando tenemos una multiplicación, el logaritmo se convierte en dos logaritmos, pero en una suma. ¿No? Eso habíamos visto. Ahora sí, aquí por separado, sí puedo aplicar la propiedad de la potencia, ¿no? Como habíamos hecho en los anteriores ejercicios. Entonces esto va a bajar, sería 2x más 1, logaritmo de 2, más x, logaritmo de 5. Listo, ¿no? Como les dije, aquí no va a ser necesario poner paréntesis, ¿no? Aquí tampoco era necesario poner paréntesis. Ponemos paréntesis cuando tenemos por lo menos dos términos, ¿ya? Y aquí otra vez tenemos que hacer desaparecer el paréntesis, ¿sí? Todo esto va a permanecer tal cual está, no voy a hacer todavía operaciones. Y aquí voy a multiplicar. 2x logaritmo de 2 más el 1 ya les he dicho que se sobreentiende y logaritmo de 2. Y más x logaritmo de 5, ¿no? Y otra vez voy a hacer el mismo proceso que había hecho anteriormente. Todos los logaritmos que están con x me lo voy a pasar al lado izquierdo. Caso del logaritmo de 21, el 2x logaritmo de 2 y el menos x logaritmo de 5. Y solamente se quedaría en el lado derecho de la ecuación el logaritmo de 2, ¿no? Y otra vez voy a aplicar lo que habíamos hecho en el anterior ejercicio. Voy a hacer un factor común, ¿no? Y el factor común simplemente va a ser, en todos los ejercicios que hagamos esto, va a ser siempre x. Entonces tendríamos menos 2 logaritmo de 2 menos logaritmo de 5. Y eso sería igual al logaritmo de 2. Y otra vez todo lo que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir, ¿no? Todo este logaritmo lo vamos a pasar a dividir. Y listo. ¿No? Todo esto que está multiplicando lo pasamos a dividir. ¿Ya? Entonces otra vez, ¿no? Si es una multiplicación, lo convertimos en una suma. Esto lo bajamos adelante, multiplicamos, lo trasladamos las x, hacemos un factor común y lo que multiplica lo pasamos a dividir. Ahora, miren la diferencia y esto es lo que vamos a... Este tipo de ecuaciones vamos a realizar la siguiente clase, ¿ya? Y quiero que se fijen la diferencia entre estos y estos ejercicios de aquí. Si bien aquí podemos tener 2, 3, hasta 4 términos en el lado derecho o en el lado izquierdo, pero si nos fijamos, aquí los términos a lo mucho que están separados es con una operación de multiplicación, ¿no? Pero ya cuando aparecen sumas o restas en los términos de la izquierda o de la derecha, ya no podemos aplicar esto, ¿ya? Porque cuando aplicamos logaritmos, solamente sabemos que el logaritmo de una multiplicación se convierte en una suma, o el logaritmo de una división se convierte en una resta. Pero no sabemos nada del logaritmo de una suma, ¿no? Entonces sería ridículo, por ejemplo, aquí, aplicar logaritmos en ambos lados de la ecuación,
cuando no voy a poder hacer desaparecer esto de aquí, ¿sí? Porque esto sería erróneo hacer, por ejemplo, esto, ¿no? Esto no se tendría que hacer, porque esto sería un error, ¿no? Porque el logaritmo no se puede distribuir en una suma. Lo que sí sé es que el logaritmo de una multiplicación se convierte en el logaritmo de una suma. Eso sí sabemos. O el logaritmo de una división se convierte en el logaritmo, en dos logaritmos, pero de una resta. Pero si es suma, no, ¿no? Entonces aquí sería ridículo hacer esto. Ya, entonces no podemos aplicar logaritmos en ambos lados de la ecuación. Estas ya son ecuaciones exponenciales en las que vamos a utilizar lo que conocemos como cambio de variable. Ya como habíamos visto las ecuaciones bicuadradas o las ecuaciones que bajo algún cambio de variable lo transformábamos en ecuaciones cuadráticas. ¿Ya? Por ejemplo aquí, sin tocar nada en esta ecuación, yo puedo verlo esto de diferente forma. Por ejemplo, puedo verlo como si fuera 3 elevado a la x y esto elevado al cuadrado, ¿no? Y aquí tendríamos más 9 igual a 10 por 3 elevado a la x, ¿no? Y ahora voy a hacer el cambio de variable. A este 3 a la x que se repite en toda la ecuación, lo voy a llamar z, ¿no? Como habíamos utilizado en las ecuaciones bicuadradas. Entonces, ¿en qué se va a convertir esta ecuación? Simplemente se va a convertir en z al cuadrado. Lo voy a ordenar un poquito. Aquí tendríamos 10z, ¿no? Entonces esto que está sumando va a pasar a restar. Menos 10z más 9 igual a 0. ¿Sí? Esto primero lo estoy trasladando. Ya, y esto lo estoy copiando después. Aquí lo que tenemos que hacer es otra vez factorizar. Tenemos una ecuación de segundo grado. Z menos menos. Y tendríamos 9 por 1. Igual a 0. ¿No? Y ahí tendríamos Z1 igual a 9. Y tendríamos Z2 igual a 1. Y listo, después de hacer eso, que era lo que hacíamos en ecuaciones bicuadradas, regresábamos al cambio de variable. O en ecuaciones logarítmicas también, ¿no? Lo que habíamos visto en la anterior clase. En este caso tendríamos 3 elevado a la x, ¿no? Igualamos al primer z que hemos encontrado. En este caso es, ¿no? Y esta es una ecuación cuadrática, ecuación exponencial sencilla, ¿no? Porque podemos comparar bases iguales, ¿no? Lo voy a hacer de las dos formas, ¿ya? Lo voy a hacer de las dos formas para que vean que en ambas formas funciona, ¿ya? Pero como les dije, siempre lo más sencillo sería, si podemos comparar bases, entonces comparemos bases. El 9 se puede escribir como 3 al cuadrado y x sería igual a 2, ¿no? Si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Y ahí tenemos ya la solución para este primer valor de z, que esto obviamente lo podríamos llamar la primera solución para x, ¿no? Ahora, más me gusta trabajar con logaritmos. Entonces van a fijar, si aplico logaritmos como habíamos hecho en los anteriores ejercicios, el resultado no tendría que variar. Sí, voy a aplicar como habíamos hecho anteriormente. El x va a bajar, tendríamos logaritmo de 3, sería igual logaritmo de 9, y lo que multiplica pasa a dividir, ¿no? Pero ustedes dirán, por ejemplo, que esto no se parece en nada a esta solución. Aquí me da 2 y aquí me da logaritmo de 9 sobre logaritmo de 3. Pero aquí obviamente haciendo algunas operaciones, por ejemplo este 9 lo podemos convertir en 3 al cuadrado, el 2 lo bajamos, se simplifica el logaritmo de 3 con el logaritmo de 3 y me da 2. Pero si no quiero hacer eso, también habíamos visto en la calculadora, ¿no?
Entonces introducimos, por ejemplo, en la calculadora logaritmo de 9 sobre logaritmo de 3, van a ver que igual nos va a dar 2. Aquí está 2. Entonces en este caso la solución también es x igual a 2. Ya, entonces obviamente en los ejercicios no me tienen que hacer todo esto, ¿no? Aquí hemos encontrado la solución. Lo que yo les estoy enseñando son dos métodos para resolver. Como les dije, este método es en forma general. Esto se puede utilizar para cualquier ecuación exponencial. Pero esto de las bases iguales solamente se puede utilizar cuando se pueden comparar bases. En estos casos ya no, ¿no? Es por eso que esto de los logaritmos resuelve ecuaciones exponenciales, pero en forma general. Funciona para cualquier ecuación exponencial siempre y cuando no haya sumas ni restas, ¿no? Y sean todos multiplicaciones o divisiones también. Entonces, como les dije, esto ya depende de ustedes. Si quieren utilizan esta parte de aquí o si quieren utilizan esta parte de aquí. Ya les he indicado aquí cómo trabajar. Entonces ya hemos encontrado x1, ¿ya? Ahora otra vez regresamos al cambio de variable correspondiente, ¿sí? Y ahora utilizamos el segundo z que hemos encontrado, 1. ¿No? Por ejemplo, aquí con un poquito de criterio podemos encontrar directamente la solución o otra vez aplicar lo que se llaman logaritmos, y en este caso tendríamos logaritmo de 1 sobre logaritmo de 3, ¿no? Si nos fijamos un poquito esto, la solución, esto sería 1, esto va a bajar abajo, esto va a bajar, y aquí sería logaritmo de 1 dividido entre logaritmo de 3. Y por propiedades de logaritmo, el logaritmo de 1 siempre va a ser 0. Entonces aquí la solución debería de ser 0. Pero como les dije, pensando un poquito más, ¿para qué valor de x? 3 elevado a ese valor, esto es 1, ¿no? Sabemos que 3 elevado a la 0, o un número elevado a la 0, siempre va a ser 1, sin importarnos qué número sea la base. En este caso es 3, no me interesa, pero lo que sí me interesa es que x necesariamente tiene que ser 0. Entonces esta sería la segunda solución. Ya esto es solamente por la teoría de que todo número elevado a la 0 es 1. Entonces tiene que ser 0. Pero si queremos aplicar logaritmos como les había indicado, en este caso aquí tendríamos 1, ¿no? Nada más. Y después todo tendría que permanecer. Si se fijan, igual me da 0, ¿no? Por cualquiera de los caminos. Ya, igual me da 0. Entonces, con eso estaríamos viendo esta primera parte de las ecuaciones exponenciales complejas. ¿Ya? Esto, como les dije, vamos a ver en más detalle en la siguiente clase, pero en la plataforma va a estar publicado solamente estos tres ejercicios, ¿ya? El ejercicio 2, el ejercicio 4 y el ejercicio 6. Sí, esos tres ejercicios van a estar, porque después me voy a dedicar la siguiente clase a hacer los ejercicios a partir del 8 para adelante. ¿Ya? Y bueno, eso sería prácticamente para la clase de hoy. Ya, entonces listo. Con eso estaríamos terminando esta primera parte, ¿no?